¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy comenzaremos con un nuevo manga que tiene por nombre Subiendo de nivel con las mejores habilidades. Para los que no lo sepan, los sábados voy a hacer directo, ya sea platicando con ustedes, comentando alguna cosa de algún manga o incluso narrando algún capítulo de un manga en vivo. Y el sábado pasado, 28 de diciembre, este manga fue el ganador de la ruleta que se hizo en la cual participaron 33 manguas y por supuesto este fue el ganador. Muchos de ustedes participaron y se los agradezco un montón, así que sin nada más que decirles, comencemos con el video. Vamos a iniciar en 5, 4, 3, 2, 1. Iniciamos. Vamos a ver cuál es el manga que resulta ganador para los próximos videos. ¿Cuál salió? Subiendo de nivel con las mejores habilidades. Ese fue el manga que terminó siendo el victorioso, el ganador de este encuentro, de esta batalla de manguas. Así que bueno, ahí lo tienen, muchachos. Ese es el próximo manga que vamos a estar trayendo en el canal. Ténganlo todos presentes. Ténganlo todos presente. Comenzando con la historia, observamos una ciudad en ruinas que tenía bastante tiempo abandonada y entre todo eso observamos a una persona que se encontraba caminando por un callejón mientras mencionaba que todo eso le parecía muy molesto, mostrándonos cómo era acechado por un grupo de bestias. El prota terminó dándose cuenta de que las criaturas se encontraban a su acecho, pero muy tranquilo comenzaba a preguntar por qué ese maldito había hecho las cosas tan molestas al escapar hasta ese sitio. Mientras observaba cómo unos monstruos se encontraban devorando a una persona que estaba más adelante, el chico se preguntaba si acaso eso era alrededor de Anyang. En ese momento, el prota comenzó a mencionar que lo había encontrado, pero al parecer había perecido por su propia cuenta. Emanando una buena cantidad de energía de todo su cuerpo, el chico mencionaba que bueno, eso no era un espectáculo, pero inmediatamente terminó llamando la atención de las bestias que estaban justo delante, siendo este el monstruo número 435, el monstruo número 221 y el monstruo número 222. El prota, luego de exhalar, comenzaba a preguntar si acaso el sistema no podía mejorar ese pésimo sentido para los nombres que tenía, pero en ese instante los monstruos comenzaron a rugir al sentir la presencia del prota para lanzarse rápidamente a atacar al chico. A punto de ser alcanzado por los ataques de las bestias, el prota terminó sacando su espada de un espacio separado mientras se nos mencionaba que había activado la habilidad de adición, al mismo tiempo también había activado la habilidad de multiplicación. Con un rápido movimiento de su espada, el prota terminó cortándole la cabeza a las criaturas en ese instante. Un rato más tarde de esto, observamos lo que parecía ser una especie de muralla la cual se alzaba bastante alto hacia el cielo. El prota, que había llegado a su destino, comenzaba a golpear la puerta hasta que un chico terminó abriéndole la puerta al prota con una sonrisa en el rostro. Este chico es un jugador del modo difícil Hyun. Observando al prota le preguntaba si acaso ya se encontraba de regreso. El prota le dijo que estaba a punto de perecer de molestia, preguntándole si acaso no podían enviar a alguien más a hacer algo como eso. El chico le dijo al prota que sabía que nadie más podía hacer eso aparte de él, y le preguntaba al prota algo confundido que en dónde se encontraba el bastardo que había escapado. Tranquilo, el prota le respondió que estaba muerto, ya que su cuerpo fue devorado por los monstruos. Confundido, el chico le decía al prota que era lo que estaba pasando, ya que ese bastardo era un jugador del modo difícil, pero ya había perecido. El prota dijo que eran 3 monstruos de rango A que felizmente se encontraban compartiendo el cuerpo. Geon, al escuchar eso, se encontraba pensando que los jugadores del modo difícil son fuertes, pero un monstruo de rango A puede igualar a un jugador del modo difícil. Y si hay 3 de ellos cerca, entonces es peligroso, necesitaban encargarse de eso rápidamente. Algo conmocionado le preguntaba al prota que cuál era la ubicación de esos 3 monstruos. El prota rápidamente le respondió que los había acabado a los 3, a lo que el chico sonriendo le mencionaba que entonces lo podía entender. Pasando por el lado del chico, el prota le mencionaba a este que tenía hambre, por lo cual deberían de ir a la cafetería, a lo que el chico, algo sorprendido, le preguntaba al prota ya luego de entrar en razón si acaso lo que le estaba diciendo era en serio. Y le preguntaba al prota nuevamente si acaso de verdad él es un jugador del modo fácil. Y es cuando finalmente nos presentan al prota, jugador del modo fácil, Kan Tae-san. El prota le dijo al chico que había muchos jugadores que habían pasado el laberinto junto a él, por lo cual podía preguntarle a ellos directamente. Geon le decía al prota que todos los jugadores del modo fácil además de él ya se encontraban desvividos y los que habían aparecido ocasionalmente morían en tan solo 2 días después de aparecer. Algo confundido, el prota preguntaba si acaso de verdad era así. El chico continuaba mencionándole al prota que honestamente como un jugador del modo fácil podía sobrevivir en ese sitio, ya que incluso los jugadores del modo normal estaban en una situación complicada, así que el prota era un caso bastante raro. Le preguntó al prota si acaso podía revelarle su secreto para hacerse tan fuerte, ya que él también es un jugador del modo difícil pero ni siquiera puede compararse con el prota, a lo que el chico simplemente lo observó en silencio. Tae-san luego le mencionaba a su compañero que era porque ellos tan solo lo habían limpiado desordenadamente, a lo que su compañero le mencionaba al chico que otra vez iba con eso de nuevo, no tenía que repetirle lo mismo siempre. Cambiando de escena nos encontramos en la cafetería, donde el prota con cara de asco preguntaba si acaso eran papas otra vez, acaso no podían distribuir algo más y también tenían papas dulces o maíz, ¿qué era todo eso?
El compañero del prota comenzaba a relatarle mientras se encontraba comiendo que qué podían hacer cuando las papas son las mejores en costo y eficiencia. Incluso en los cultivos simples hay un límite para cuánto se podía distribuir. El chico le preguntaba al prota si acaso no había aprendido la habilidad de cultivo simple, a lo que el prota le preguntaba por qué un jugador del modo fácil debería de aprender algo como eso, ya que sin importar a dónde fueran había comida en todas partes, a lo que el chico le respondía al prota que suponía que era verdad de todos modos. En el exterior de la tienda de campaña, una persona se encontraba mencionándole a otra que tenía que dejar de decir tonterías, ya que eso es imposible de que sea verdad, a lo que otro chico se encontraba mencionándole a su joven amigo que tenía que tranquilizarse. Observando la situación, el prota le mencionaba a su compañero que al parecer había otro que lo había limpiado, a lo que el chico le mencionaba al prota que al parecer eso era cierto. Tae-san, a punto de comer, comenzaba a mencionar que estaba completamente seguro de que sería aprendido por hacer ese escándalo y luego le explicarían lentamente la situación. Geon, sorprendido, comenzaba a preguntar si acaso ese bastardo no parecía ser un jugador del modo difícil y posiblemente termine necesitando la ayuda del prota. Fue justo en ese momento cuando alguien llamó la atención del prota pidiéndole a este que fuera a ayudarlos rápidamente, tenía que darse prisa. El recién llegado comenzaba a mencionar que no tenían que mentirle, pues eso no es la Tierra, ¿cómo podían estar diciéndole eso cuando todo se terminó después del último regreso? Furioso, el chico mencionaba que debe de ser una broma de cámara oculta, no tenían que seguir molestándolo con eso. El prota, por otro lado, que se encontraba saliendo de la tienda de campaña en la cual se encontraba la cafetería, le preguntaba a una persona qué era lo que había pasado con Leta y John, a lo que el chico le respondió rápidamente que actualmente estaba en una misión de reconocimiento. Una persona mayor terminó acercándose al recién llegado y le mencionaba al chico que eso era verdad, eso es la Tierra, y mientras estuvo atrapado en el laberinto el mundo había cambiado drásticamente, así que tenía que calmarse y escuchar lo que le estaban diciendo, pero en ese momento el hombre terminó recibiendo un puñetazo en el rostro. Esto por el chico que todavía seguía fuera de sí mismo y le gritaba al hombre que no tenía que seguir molestándolo. Tae-san, observando la situación, comenzaba a mencionar que entonces ese chico estaba causando problemas, mientras que su compañero por detrás de este, sosteniendo dos papas en sus manos, comenzaba a mencionarle al prota que tenía que divertirse. El prota le dijo a su compañero que si su papa no estaba para cuando regresara, entonces terminaría acabándolo, mostrándonos cómo el chico al parecer tenía la intención de comerse la comida del prota. Tae-san, que terminó acercándose por detrás del chico recién llegado, le mencionaba que desafortunadamente esa es efectivamente la Tierra y la humanidad actualmente está al borde de la extinción, a lo que el chico le gritaba al prota que no tenía que seguir molestándolo, a lo que el prota le preguntaba si acaso ese era su lema. Furioso, el chico le gritaba al prota que es imposible que esa sea la Tierra, ¿acaso sabía cuántos jugadores había en la Tierra y cómo podía no detener a unos cuantos monstruos? Tenía que dejar de mentirle. Tae-san comenzó a pensar que entonces ahí comenzarían de nuevo. La mayoría de los jugadores que regresaron a la Tierra del laberinto se volvieron locos porque no pudieron aceptar la realidad de la situación. Y aunque pasaba bastante seguido, no es algo fácil de aceptar después de todo. Entonces, ante esa situación tan solo quedaba un último método. Tae-san le dijo al chico que bueno, suponía que tendría que hacerlo aceptar la realidad a golpes, preguntándole cuál era su nombre, mientras que el prota se encontraba utilizando el sistema para solicitar un duelo ante el jugador recién llegado. El recién llegado le dijo al prota su nombre y le preguntaba si entonces de verdad quería iniciar un duelo, preguntándole al prota quién era. El prota le dijo su nombre al chico y este último preguntaba si acaso era ese Tae-san, ese maldito que había spameado en el foro de la comunidad a pesar de ser un jugador del modo fácil. Burlándose del prota, el chico le mencionaba que era bastante hilarante, pues un jugador del modo fácil se atrevía a enfrentar a un jugador del modo difícil. ¿Acaso no sabía la diferencia de fuerzas que había entre jugadores de diferentes dificultades? Era como el cielo y la tierra prácticamente. Y aunque sé que dice como el cielo y el infierno, prefiero decir como el cielo y la tierra porque no vas a comparar a un ángel con un simple humano. Cosa de lógica, baby. Tae-san le ordenó al recién llegado que se callara y peleara, y si él ganaba entonces le mostraría al mundo real que tanto quería ver. Enojado por las palabras del prota, el chico le mencionaba que no tenía que arrepentirse de eso, pues no le importaba si llegaba a perecer después de recibir uno solo de sus golpes. El chico terminó utilizando una habilidad que tiene por nombre aumentación activa. La mitad del ataque básico es añadido al ataque actual. Concentración activa. Sus ataques tienen una oportunidad incrementada de acertar. Ataque de poder activo. Su próximo ataque tiene un gran daño incrementado. Los espectadores se encontraban sorprendidos preguntando si acaso tenía la habilidad aumento de ataque y de poder. Realmente el chico recién llegado era muy fuerte. Este último no tuvo que dudarlo ni siquiera por un segundo para lanzarse a gran velocidad a atacar al prota, cortando la distancia que había entre ambos. Una enorme explosión se hizo presente en el sitio, pero en ese instante el sistema notificaba lo siguiente: la habilidad anulación completa del primer ataque de Tae-san había sido activada. Y el daño actual que el prota había recibido había sido de 0, dejando al chico recién llegado sorprendido por lo que estaba sucediendo. Mientras el polvo se disipaba, el chico se encontraba observando fijamente hacia el punto en el cual se encontraba la silueta del prota. Tae-san había detenido la espada del chico tan solo con 2 dedos mientras le preguntaba a este si acaso ya había terminado. El recién llegado comenzó a preguntarse si acaso su ataque no había funcionado. ¿A qué se refiere con anulación completa del primer ataque? Nunca había escuchado de algo como eso.
Tae-san, sujetando la espada del chico con mucha fuerza, comenzaba a preguntarle si acaso ahora era su turno, mostrándonos cómo el prota había alado al chico hacia este para luego proporcionarle un poderoso puñetazo en el abdomen. El recién llegado terminó activando la habilidad de robustez, causando así que el daño recibido sea reducido a la mitad. Pero una contrahabilidad fue activada. Juicio definitivo de Kan Tae-san ignora las habilidades defensivas y la defensa del oponente. Aquel puñetazo del prota terminó causándole al recién llegado una cantidad de 49 puntos de daño, dejando al chico algo sorprendido por lo que estaba sucediendo. Mientras se reposicionaba, el chico comenzaba a preguntarse si tan solo fueron 49 puntos de daño, entonces es verdad, no podía cerrar la abrumadora diferencia de estadísticas entre el modo fácil y el difícil. Tae-san, que ahora se encontraba serio mientras un poder salía de su mano, el chico comenzaba a mencionar que entonces él tenía más de 10.000 puntos de salud. Tae-san, mientras se preparaba para golpear al chico, terminó activando diversas habilidades: adición activada, ataque actual duplicado, multiplicación activada, ataque actual cuadruplicado, juicio definitivo activado, ignora las habilidades defensivas y la defensa del oponente. Al observar todas las habilidades que el prota había desplegado en un momento, el chico se encontraba conmocionado y le decía al prota que tenía que esperar, mientras que Tae-san le mencionaba que entonces era momento de que tomara ese ataque. Pero lejos de lo que el chico se esperaba en un principio, Tae-san simplemente dejó caer su mano ligeramente sobre la cabeza del chico, dejando a este un poco confundido por lo que estaba sucediendo. Pero inmediatamente después, observamos como una enorme cantidad de presión y energía causó que el chico se incrustara en el suelo, destruyendo parte del espacio en el cual se encontraba mientras que la energía volaba por todos los alrededores. El sistema en ese instante le informaba al chico recién llegado que había recibido 9.604 puntos de daño. Tae-san, observando tranquilamente al recién llegado, le preguntaba si acaso finalmente lo había entendido. Esa es la verdadera tierra. El chico todavía seguía resignado a aceptar la verdad, y mientras comenzaba a levantarse, sus ojos se encontraban lagrimeando mientras él preguntaba por qué el mundo se encontraba de esa manera. Y si las cosas iban a terminar así, entonces habría sido mejor no haber limpiado el laberinto. Se nos comienza a relatar que cuando el mundo todavía era pacífico, de repente un día el cielo se partió en dos y los monstruos comenzaron a salir de las grietas. En ese momento, cuando la humanidad estaba a punto de perecer, los humanos terminaron recibiendo una elección final. Un sistema apareció delante de las personas de todo el mundo mostrándole lo siguiente: modo fácil, modo normal, modo difícil y modo solitario. Además, los jugadores que entraron al laberinto después de hacer su elección de dificultad solamente podían regresar a la Tierra después de haber limpiado completamente el laberinto. Regresaron a la Tierra al borde de la ruina debido a ser destruida por los monstruos. Tae-san, sacudiéndose las manos, le mencionaba al recién llegado que qué más podían hacer, simplemente tenían que intentar salvar ese mundo cueste lo que les cueste. El amigo del prota terminaba llamando a este último mencionándole que había hecho un excelente trabajo, a lo que el prota le preguntaba si acaso había visto todo. El chico le dijo que por supuesto que sí, tenía que llegar a ver su pelea, a lo que el prota le dijo que lo podía comprender. Geon continuó mencionándole al prota que realmente era increíble, pues en serio había acabado con un jugador del modo difícil con un ataque y solamente de esa manera. Tae-san le preguntaba qué era tan especial de darle una paliza a un debilucho como ese, mientras que el chico le mencionaba que no era un débil, es solamente que era demasiado fuerte en comparación al resto. Retirándose del sitio, Tae-san le mencionaba a su compañero ahora comiéndose su papa que ésta se había enfriado, por eso no quería meterse en el conflicto, mientras que el chico le preguntaba al prota si acaso se encontraba hablando en serio, cómo había conseguido esas habilidades de multiplicación y demás. Además, juicio definitivo, ignorar la defensa, no podía creer que esas habilidades existieran de verdad, y qué clase de habilidad trampa es anular el primer golpe. Y son habilidades que solamente el prota posee, ¿cómo las había conseguido? A lo que el prota le respondía al chico terminándose su papa que lo había hecho con el trabajo duro. El compañero del prota, escuchando toda la bulla que había a su alrededor, comenzaba a preguntar a qué iba con eso otra vez, pero inmediatamente preguntó si acaso había llegado otro jugador. Entonces ese día había muchísimos, pero el prota le mencionaba al chico que no parecía hacer eso. Vemos a una chica que se encontraba acercándose mientras que todos los jugadores del refugio se encontraban victoriando su nombre y adulando a la chica. El prota mencionaba que al parecer Leta y John había regresado. Cambiando de escena, observamos al prota que se encontraba en el interior de un edificio y al parecer se encontraba en lo que parecía ser un tipo de museo o algo similar. Comenzó a pensar que preocuparse por decoraciones, incluso cuando la humanidad se encuentra a punto de extinguirse, el prota continuaba mencionando que eso todavía seguía siéndole una molestia. E incluso mientras los monstruos se encargaban de destruir el exterior, hay una persona que puede traer una pintura gigantesca como esa sin un solo rasguño, mostrando un cuadro característico que todo mundo reconoce donde quiera que esté. El prota continuaba pensando que se trataba del humano solitario que había completado el modo solitario. Observando hacia una dirección, Tae-san preguntaba por qué es una mujer como ella la persona más fuerte del mundo, llamándola por su nombre mientras observamos a la chica que al parecer se encontraba sentada en un trono. La chica le dijo al prota que estar obsesionado en algo es vital para una situación como la que ellos se encuentran, entonces ¿por qué no consiguió un hobbit como lo había hecho ella?
Tae-san le dijo a la chica que tenía que contarle sobre eso cuando tengan tiempo para hablar de ello, preguntándole a la chica por qué lo había llamado. La chica le dijo al prota que había escuchado que le dio una lección a un mocoso del modo difícil, preguntándole al prota si acaso eso era verdad. Comenzó a mencionar que un jugador del modo fácil dándole una paliza a un jugador del modo difícil, no importa cuántas veces lo escuche, le parecía muy raro. La chica terminó mostrándole su ventana del sistema al prota, Leta y yo, mostrándole así sus estadísticas. Estas se encuentran en nivel 258. Sus puntos de salud son 45.810 puntos, su maná está en los 7.020 puntos, su fuerza es 10.152 puntos, su inteligencia es 9.899 puntos, su agilidad es 13.254 puntos, su ataque es 5.421 puntos y su defensa es 8.456 puntos. Además de eso, el estado de la chica era actualmente asustada. Tae-san, observando esa ventana del sistema, le preguntaba a la chica si acaso estaba presumiendo. La chica le dijo al prota que solamente estaba revisando algo, por lo cual tenía que mostrarle su ventana de estado también. Mostrándole su ventana, el prota le mencionaba que entonces sí estaba presumiendo, preguntándole qué tenía contra los jugadores del modo fácil. Acá vemos las estadísticas del prota. Actualmente se encuentra en el nivel 57, tiene 1021 puntos de salud, tiene 820 puntos de maná, tiene 150 puntos de fuerza, tiene 100 puntos de inteligencia, 98 de agilidad, 49 de ataque y 58 de defensa. Y actualmente el estado del prota es en la mejor condición posible. La chica, observando eso del prota, comenzaba a mencionar que era asquerosamente débil como se esperaba, a lo que el prota le preguntaba a la chica si acaso estaba buscando pelea. La chica le dijo al prota que solamente estaba revisando como ya se lo había dicho, y aún así esas estadísticas son bastante buenas para un jugador del modo fácil. Se nos comienza a relatar que el laberinto está dividido en 4 dificultades. En cuanto un jugador limpia un laberinto, todo su crecimiento se detiene, llevándolo a una enorme diferencia de fuerza entre dificultades. Y las estadísticas de un jugador del modo difícil son fácilmente 10 veces mejores que la del prota actualmente, pero ninguno es capaz de resistir ni siquiera un solo golpe del prota. Y la razón actualmente en ese campamento son las habilidades que el prota tiene, o sea, el más fuerte es el que controla ese sitio, aunque por supuesto ella está por encima del prota. La chica, sacando un objeto, le mencionaba al prota que tenía que quedarse quieto un momento. El sistema comienza a mencionarnos que la chica había activado la habilidad de aumento, la mitad del ataque base ha sido añadido al siguiente ataque actual. Además, también había activado la adición, el ataque actual sería duplicado. La chica también activó la habilidad puntería perfecta, por lo cual el siguiente ataque sería un golpe garantizado. Se nos sigue relatando que las habilidades pueden ser obtenidas sin importar la dificultad, mientras que el prota se preparaba para recibir aquel ataque. Ataque al cual terminó alcanzando al chico, pero al parecer terminó atravesando al prota mientras que este último terminaba cerrando sus ojos debido al polvo. Observando a la chica, el prota le preguntaba por qué había hecho eso de repente. El sistema mencionaba que el prota había activado su habilidad anulación del primer ataque, por lo cual el chico no había recibido daño, siendo así 0 puntos de daño los cuales se reflejaban en su barra de vida. Y anulación de ataque completo, juicio definitivo, ataque exponencial, detener el tiempo simple, habilidades tan ridículas. Tenía 200 habilidades, preguntándole al prota si acaso era verdad. Tae-san le respondió a su compañera que eran alrededor de 230 habilidades, mientras se sacudía el polvo de encima de sus ropas. La chica le preguntaba al prota si acaso le había dicho que eran habilidades que había obtenido mientras jugaba estratégicamente en la torre, preguntándole si acaso era verdad, y debieron de haberla explorado apropiadamente como lo había hecho el prota entonces. Debieron de haber intentado volverse tan fuerte como pudiesen en lugar de enfocarse solamente en limpiar el laberinto. Tae-san le dijo a la chica que quién lo podría saber, ya que ahora todo eso se encontraba en el pasado de todos modos. Preparándose para tomar asiento, la chica le mencionaba al prota que ese no es necesariamente el caso. Y como sea, el prota es realmente increíble, por lo cual podrían haber sido capaces de ganar si él hubiese sido un jugador en solitario o por lo menos del modo difícil. Se nos relata que las habilidades del prota son fuertes, pero la mayoría de ellas usan sus estadísticas como su base. Algunos jugadores que se encontraban llorando la pérdida de sus compañeros comenzaban a mencionar que si tan solo el prota fuese un jugador del modo difícil, no, incluso aunque fuese un jugador del modo normal, las cosas serían completamente diferentes. Y en otras palabras, Tae-san actualmente ni siquiera puede utilizar la mitad de sus habilidades. El prota, dejando toda esa palabrería a un lado, le mencionaba a la chica que por qué no dejaban de hablar de eso. Le dijo a la chica que fuera directamente al punto ya que acababa de regresar de patrullar, a lo que ésta le mencionaba que por supuesto. De forma inmediata terminó sorprendiendo al prota con la noticia de que la siguiente oleada comenzaría pronto. Esto dejó al prota completamente en shock. Sonriendo, Tae-san le mencionaba a su compañera que entonces se encontraban completamente jodidos. Se nos relata que durante una oleada los monstruos atacan en masa y cada vez que ocurre una, muchas personas terminan pereciendo mientras que su territorio termina encogiéndose. La humanidad perdió a Seúl durante la primera oleada. Y la mitad de los jugadores del modo difícil perdieron sus vidas durante la segunda oleada. Y también pudieron protegerse en una pequeña ciudad durante la tercera oleada. Y ahora la cuarta oleada está a punto de llegar.
Tae-san le preguntaba a la chica que cuántos enemigos eran, a lo que ésta le mencionaba que eran dos rango S, varias docenas de rango A y varios cientos de rango B, y además de eso había un apóstol. Llevándose la mano a la cabeza, el prota pensaba que dos rango S con los cuales incluso Leta y John tienen problemas para vencer, y además de eso le hacen falta jugadores de modo difícil que pudiesen manejar a los monstruos de rango A. Sin mencionar que un apóstol es mucho más fuerte que un rango S, por lo cual la derrota entonces era completamente inevitable. La chica le dijo al prota que al menos deberían de intentarlo, y añadiéndole al prota que tenía que pelear contra los dos rango S. Tae-san le preguntaba a la chica si acaso le estaba diciendo que fuese a perecer inmediatamente. La chica le mencionaba al prota que ella necesitaba pelear en contra del apóstol y él era el único allí que podría desafiar a los dos rango S, además el prota ya lo sabía. A punto de retirarse de aquel edificio, el prota le mencionaba a la chica que ella es una completa molestia, a lo que ésta le preguntaba al prota si acaso iba a decírselo a los otros. Tae-san le dijo a la chica que al menos deberían de tener la oportunidad de prepararse emocionalmente, o acaso preferiría que todos perecieran sin saber nada. La chica le dijo al prota que esa podría ser la opción más feliz, a lo que el prota observándola de reojo le mencionaba que él no creía para nada eso. Cerrando la puerta detrás de él inmediatamente y dejando a la chica en su habitación, la cual con una sonrisa mencionaba que el prota era fuerte, pero si era él entonces podría llevarlos a la victoria. Con una mirada enfocada hacia el frente, la chica comenzaba a pensar que tenía que saber algo y era que ella es una cobarde a comparación de él. Cambiando de escena, observamos al compañero del prota, el cual se encontraba preocupado por lo que estaba sucediendo, ya que todos ellos habían recibido la noticia. El chico comenzaba a decir que sabía que ese día llegaría, pero eso se sentía como la absoluta M, mostrándonos cómo otros jugadores se encontraban todos llorando y deprimidos por lo que estaba sucediendo. Tae-san le preguntaba a su compañero que cómo se encuentra, a lo que éste le mencionaba que lo había aceptado, considerando todo habían logrado durar bastante contra una situación imposible. Además, vivir tanto tiempo él lo consideraba o lo podía llamar una bendición, a lo que el prota le mencionaba que bendición su trasero, iban a perecer todos sin importar lo que hicieran. Observando al recién llegado, el prota mencionaba que era un pobre chico, ahora que lo estaba pensando se encontraba completamente en shock. El compañero del prota mencionaba que lo podía suponer, debió de haber pasado por tanto sufrimiento para limpiar el laberinto, solo para que le dijeran que tenía que esperar a su muerte el mismo día que pudo ver la luz del mundo real otra vez, y ese chico realmente es considerado una existencia desafortunada. El compañero del prota le preguntaba a este mientras que el cielo comenzaba a cambiar que cómo se sentía al respecto. El chico le mencionaba al prota que para serle honesto pensaba que él sería el más enojado en esa situación y la humanidad probablemente no hubiese perecido si hubiesen hecho la mitad de lo que el prota hizo. Tae-san le dijo al chico que bueno, se encontraba tan molesto que eso se encontraba matándolo, preguntándole a su compañero si acaso eso lo hacía feliz, mientras que se nos muestra como una grieta se abrió cerca del campamento por la cual comenzaron a salir los monstruos. Una enorme cantidad de monstruos comenzaban a acercarse directamente hacia donde se encontraba la base de los jugadores. El compañero del prota le preguntaba a este si acaso no era una locura y le preguntaba que contra quiénes iban a pelear. El prota le dijo a su compañero que se trataba de dos monstruos de rango S. Antes de que el prota haga su primer movimiento, el chico le dijo que lo vería en el más allá, ya que probablemente sería el primero en marcharse, preguntándole al prota si acaso podía esperarlo, y este último le respondió que por supuesto. Tae-san, apoyándose con firmeza en el suelo, terminó activando su habilidad Gran Salto, desapareciendo inmediatamente de la muralla para acercarse peligrosamente hacia donde se encontraban las criaturas, pero este se había alzado muy alto en el aire. A esa altura, Tae-san terminó activando otra de sus habilidades, Vigilancia Completa. Inmediatamente un mapa del área comenzó a aparecer delante del prota y le mostraba los puntos rojos los cuales eran sus enemigos. Entonces en ese momento el prota vio dos puntos que terminaron llamando su atención, mencionando que los había encontrado. El prota terminó aterrizando justo al lado de los dos monstruos de rango S, mientras que el sistema le mencionaba que había presenciado los terroríficos seres con sus propios ojos. Tae-san, observando a sus objetivos, comenzaba a preguntarle si acaso se encontraban emocionados de verlo. El prota se encontraba utilizando diversas habilidades, utilizando la revisión de inestabilidad mental, utilizando la revisión de confusión, utilizando la revisión de miedo y utilizando la revisión de muerte instantánea. Todas las revisiones habían sido culminadas y había resistido utilizando la voluntad de hierro, por lo cual su estado mental nunca colapsaría en ese estado, y su cuerpo actualmente se encuentra desarrollando un físico inquebrantable. Ahora sí, con todos los preparativos hechos, el prota comenzaba a mencionarle a sus oponentes que tenían que perecer en ese instante. Ahora mismo la situación era completamente incierta, ya que el prota se encontraba observando a aquellos dos monstruos de rango S fijamente. Tae-san, colocándose en guardia, comenzaba a pensar que esperaba que ninguno de los dos sea del tipo defensivo, activando así su habilidad Vigilancia Completa. El primer monstruo al cual el prota escaneó tiene por nombre monstruo número 7 y es del tipo defensivo, teniendo así 148.551.233 puntos de vida. Y este monstruo rápidamente terminó incrustándose en el suelo para así tomar una posición más defensiva y evitar los ataques directos del prota mientras lo observaba fijamente. Tae-san, que había esquivado uno de los tentáculos del monstruo, comenzaba a preguntar en voz alta si acaso de verdad eran
148 millones de vida. Parecía un chiste y eso le tomaría una eternidad poder acabarlo. El prota también había utilizado su habilidad aceleración del tiempo corporal. Observando al otro monstruo, el prota se preguntaba qué había de ese. Este monstruo tiene por nombre monstruo número 5, es de tipo ataque a larga distancia y tiene una cantidad de vida de 1.255.212 puntos de vida. Al observar eso, el prota se encontraba mencionando que bueno, con esa cantidad de vida suponía que era matable, o eso era lo que él consideraba, aunque no tenía la respuesta para ninguno de ellos actualmente. Tae-san comenzó a desplazarse a gran velocidad, arrancando uno de los tentáculos del pulpo mientras se encontraba intentando cortar los demás tentáculos, pero en ese momento el pulpo comenzó a fortalecer cada uno de sus tentáculos. El prota le quitaba de entre 42 puntos de vida hasta 32 puntos de vida por cada ataque que le hacía al monstruo número 5. Tae-san comenzó a pensar que el daño era reducido cada vez que atacaba uno de los tentáculos del monstruo, comenzando a pensar que entonces tenía que ir directamente a por la cabeza. Pero por supuesto, el monstruo no lo dejaría tan fácil, ya que observamos como en la punta de uno de sus tentáculos un rayo comenzaba a reunirse, para luego mostrarnos cómo el monstruo había realizado un ataque con un rayo de energía directamente hacia el prota y un ataque a quemarropa. Ante la situación precipitada, Tae-san terminó activando su habilidad anulación completa del primer ataque. La anulación completa del primer ataque había sido activada. Mientras el prota se encontraba en medio del ataque, comenzaba a pensar que al parecer ese ataque disparaba a cualquier dirección apuntando con los tentáculos y no había delay, por lo cual parecía que era casi imposible de esquivar después de verlo, mostrándonos cómo el prota ahora se había reposicionado. Tae-san continuaba pensando que entonces eso significaba que lo que podía hacer actualmente era predecir la trayectoria de los ataques, mostrándonos cómo el prota ahora se encontraba esquivando los rayos láseres. Por favor, no me critiquen en los comentarios, tenía ganas de hacer el chiste. Además, Tae-san continuaba pensando que es posible esquivarlo si decidía hacerlo, mientras más lento lo entienda más estaría en desventaja, así que tenía que actuar rápidamente. El chico terminó activando la habilidad de aceleración para cortar la distancia que había entre este y el monstruo, mientras seguía pensando que no podía alargar más el combate, y a punto de atacar al monstruo, el prota le terminó golpeando en la cabeza causándole 48 puntos de daño. Cuando el prota estaba a punto de realizar una habilidad poderosa para acabar con el monstruo, este último comenzaba a enrollarse y comenzaba a emanar rayos con todo su cuerpo. El prota entonces había utilizado su habilidad anulación completa del segundo ataque. Tae-san había recibido 0 puntos de daño, mientras que observamos como el pulpo ahora se encontraba escupiendo un líquido de su boca, al parecer era su sangre, y al observar hacia arriba se daba cuenta de que Tae-san se encontraba a punto de descender para atacarlo nuevamente. Pero en ese preciso momento el otro monstruo de rango S se encontraba observando al prota a la distancia y estaba a punto de atacar al chico. Tae-san se encontraba preguntándose si acaso estaba protegiendo al otro monstruo. Observando ahora cómo se encontraba la situación, Tae-san comenzaba a pensar que el monstruo de tipo defensivo se encontraba protegiendo al atacante a largo alcance cuando se encontraba en peligro. Probablemente estos habían estado juntos para empezar. Pero mientras sonreía, Tae-san descendiendo sobre el monstruo de tipo defensivo comenzaba a mencionar que ahora sí lo tenía, activando así el inicio de una batalla a la fuerza. Una barrera fue creada alrededor del prota y el monstruo de tipo defensivo, mientras que el monstruo de largo alcance se encontraba utilizando sus rayos láser para intentar destruir la barrera y así poder liberar a su compañero y poder ayudarlo en el combate. Tae-san, ahora con su objetivo enfrente, observaba la ventana del sistema que le mencionaba que por un minuto solamente el monstruo número 7 puede hacerle daño al prota. Tae-san, sujetando su espada, comenzaba a pensar que sería fácil si Leta y John estuviese allí con él, ya que estaría equipada con equipo legendario y estadísticas por haber limpiado el modo solitario. El prota terminó activando su habilidad de adición, por lo cual el ataque actual sería duplicado, multiplicación activada, el ataque actual sería cuadruplicado, juicio definitivo activado, las habilidades defensivas del oponente son ignoradas completamente. El prota continuó pensando en la chica y se mencionaba que el tipo defensivo no le podría hacer daño a la chica, así que se encargaría primero del atacante a largo rango y luego se encargaría de acabar con el defensivo lentamente. Pero por supuesto el prota no puede utilizar ese tipo de estrategia y no importaba si el monstruo es de tipo defensivo u ofensivo, esas estadísticas de ataque terminarían siendo acabadas. Tae-san, observando que el daño que poseía actualmente no era suficiente, comenzó a activar una habilidad de reinicio de habilidad designada, por lo cual la habilidad que termina activando no podría ser activada durante todo un mes. Y Tae-san terminó reiniciando la habilidad de multiplicación, por lo cual la habilidad se había activado nuevamente, el ataque actual sería cuadruplicado. Lanzándose a gran velocidad hacia el monstruo, Tae-san comenzaba a mencionar que era momento de deshacerse de ese monstruo estorboso rápidamente. Ya en el interior del monstruo, Tae-san comenzaba a pensar que la única cosa en la cual podía confiar actualmente son sus propias habilidades, y 9604 puntos de daño cuadruplicado todavía no era suficiente para llegar a los 100 millones. Por esa misma razón necesitaba superar sus límites, utilizando la habilidad copia, el siguiente ataque golpeará 2 veces. Tae-san en su primer ataque terminó quitándole al monstruo número 7 92 millones de puntos de vida y en el segundo ataque hizo exactamente lo mismo. Momentos después, el sistema le mencionaba al chico que el monstruo número 7 había caído.
Pero justo en el momento en el que la barrera se deshizo, el monstruo de ataque de largo alcance terminó atacando al prota, mencionándole el sistema al chico que había recibido 22.543 puntos de daño. El prota pudo salir ileso de aquel ataque mientras se nos muestra que el chico había activado su habilidad de resistencia, el ataque letal había sido anulado y todo el daño por 5 segundos sería reducido a 0. Tae-san, que comenzaba a desplazarse a gran velocidad, comenzaba a pensar que había agotado todas sus anulaciones de ataque y solamente tenía una habilidad de resistencia, mostrándonos cómo el chico había atacado al monstruo que se encontraba a la distancia, quitándole 48 puntos de vida nuevamente. Con eso en cuenta, Tae-san comenzaba a mencionarse que a partir de ese momento es una pelea simple de esquivar y atacar y repetir esto constantemente. El problema es que ahora se encontraba en esa situación, mostrándonos cómo el prota tenía actualmente 21 puntos de maná de 820. Tae-san comenzó a pensar nuevamente que no le quedaban más habilidades y necesitaba hacer 1.200.000 de daño con cada ataque y tenía que hacerlo nada más y nada menos que con ataques regulares. Y para ponerlo en términos simples necesitaba golpear a ese monstruo unas 25.000 veces. Por lo cual, a pesar de estar en una situación complicada, Tae-san comenzaba a sonreír y mencionaba que iba a perder la cabeza después de todo eso. Los días estaban pasando constantemente mientras que observamos en el área en la cual se encontraba peleando el prota cómo múltiples explosiones se hacían presente, y en eso observamos la barra de salud del monstruo, la cual había reducido a la mitad, a 655.212 puntos de vida. El combate entre el prota y el monstruo continuó mostrándonos cómo el monstruo ahora tenía 500.000 puntos de vida, tenía 300.000 puntos de vida, 120.000 puntos de vida. Tae-san ya se encontraba en su límite pero no dejaba de atacar. El sistema le dijo al chico que está en un estado de completa concentración, por lo cual su cuerpo y su mente son uno solo. Un poder milagroso fue grabado en su alma, había obtenido la habilidad espiritual Incremento Espiritual. El sistema culminó mencionándole al chico que como había escapado del laberinto fue incapaz de obtener la habilidad Incremento Espiritual había sido sellada, mientras que el prota le gritaba al sistema que tenía que guardar silencio. Vemos como el monstruo con el cual se encontraba peleando el prota se encontraba bastante malherido y no podía moverse más, y en ese momento el prota terminó realizando el último ataque, quitándole los últimos 48 puntos de vida al monstruo, mostrándole el sistema al prota de que el monstruo número 5 había sido derrotado. El sistema le mencionó al prota en ese momento que los dioses de todas las dimensiones no podían esconder su asombro por su gran hazaña. Tae-san, observando a sus alrededores, comenzaba a preguntarse qué tanto había peleado. Sentía que había pasado más o menos un mes, mencionando que esas estúpidas estadísticas le habían jugado en contra. Comenzando a regresar al refugio, el prota comenzaba a pensar que tenía que regresar, mostrándonos cómo ahora el chico se encontraba moviéndose un poco malherido, pero en ese momento observaba cómo en la ventana del sistema a la cual le mostraba el mapa se encontraba todavía un enemigo presente. Acercándose a los restos destruidos del refugio, el prota comenzaba a maldecir mientras observaba a múltiples compañeros jugadores los cuales se encontraban sin vida tumbados por todos lados. Tae-san, observándolos, comenzaba a mencionar que ellos seguían hablando sobre cómo eran los pocos jugadores del modo difícil restantes en el mundo, entonces ¿por qué él, un jugador del modo fácil, era el único que quedaba? Porque había regresado de su victoria únicamente para ver cómo todos los demás habían perecido, incluso el compañero del prota se encontraba tumbado en el suelo sin vida. Observando al chico, Tae-san mencionaba que al parecer se había ido al más allá como le había dicho que iba a hacerlo. Aún así, Tae-san se encontraba algo triste recordando los buenos momentos con su compañero, y al parecer todo esto hacía que el prota se preocupara cada vez más. A la distancia, el prota reconoció a una persona dándose cuenta de que ni siquiera ella se pudo salvar, la mejor jugadora del modo solitario, la única chica que pudo superar el modo solitario. Lee Tae-yeon, la única que limpió el modo solitario y la persona más fuerte en ese mundo, y el que la había acabado había sido esa criatura, mostrándonos cómo el monstruo se encontraba justo delante de la chica. El monstruo comenzaba a formarse delante del prota. Tae-san comenzaba a pensar que ese es el apóstol, mientras que el monstruo se encontraba mirándole al prota y le mencionaba al chico que estaba a punto de perecer, esto siendo informado por el prota a través del sistema. Tae-san le gritaba al monstruo que tenía que hacer silencio y tenía que ir directamente hacia él para pelear, mostrándonos cómo el prota había logrado resistir el control mental del monstruo. Antes de que el monstruo pudiese atacar al prota, el chico había activado su habilidad Puntería Perfecta, atacando al monstruo en ese momento, pero no se nos muestran los puntos de daño que el prota le había hecho. Frustrado por toda esa situación, Tae-san se encontraba gritándole al monstruo que tenía que ir a por él, llamándolo grandísimo hijo de P. Bueno chicos, hasta acá la primera parte de este manga, espero que les haya gustado y ya saben, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios la palabra solitario. Aprovecho también para dar un agradecimiento especial a todos los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado acompañando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.